Parte 1. Como decía mi hermano Justo González, somos el único pueblo que pueda hacer memoria del mañana. Podemos recordar nuestro mañana. Es el único pueblo que puede hacer eso. Y puedo recordar las calles de oro, el mar de cristal, la gloriosa presencia de nuestro Rey y Salvador, prometiendo moradas eternas, y podemos hacer memoria del mañana. Qué bueno es el Señor. Bien, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés. Hemos estado transitando en estas últimas semanas, explorando la sabiduría divina. La literatura sapiencial hebrea ha sido objeto de nuestra reflexión por largas semanas. Hemos encontrado reposo, consuelo, paz y solaz en la gloriosa esperanza que nos une en Cristo Jesús, y hemos querido transitar por el libro de los Salmos. Estas últimas semanas fueron múltiples los salmos que nos sirvieron pues de consuelo y de refugio, porque la palabra del Señor es también refugio para aquel que se encuentra desorientado. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Nuestro Señor es el ancla, ¿verdad?, la roca de nuestra esperanza. Y vamos hoy a transitar por esta pregunta, que para muchos autores quizás es la pregunta por antonomasia del quehacer filosófico. Albert Camus fue uno de aquellos que afirmó diciendo que quizás esta es la pregunta fundamental de la existencia, y la pregunta que él articulaba era: ¿vale la pena vivir la vida? Era la pregunta que Albert Camus tenía dentro de su visión del quehacer filosófico. Albert Camus fue compañero y de alguna forma también militante del existencialismo en Francia. Junto con Jean-Paul Sartre, no se le llevaron muy bien al final de su vida, pero tanto Jean-Paul Sartre como Albert Camus, estos dos intelectuales y pensadores franceses, tenían algo en común, y era la pregunta por el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Jean-Paul Sartre fue aquel célebre pensador que afirmó diciendo de que el hombre de la nada viene y a la nada marcha. Venimos de la nada y vamos hacia la nada, que es la muerte. Una frase célebre que él afirmó diciendo: la existencia precede a la esencia. Con esto estaba diciendo de que el existente es el único ser del universo que construye su esencia. Esta ha sido la bandera del movimiento gay contemporáneo, ya que la naturaleza del hombre es interpretada como una plastilina a la cual el hombre le da forma y construye su propia identidad a través de la autopercepción. Pero lo importante de estos pensadores fue que se preguntaron por algo que vale la pena, a pesar de la distancia crítica que mantenemos con ellos. Fueron pensadores que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Fueron pensadores que estuvieron quizás en una de las crisis más profundas que ha tenido la historia de la humanidad. Y toda la esperanza y el optimismo que tenía el hombre en aquel entonces por el desarrollo y desenvolvimiento de la historia se puso entre paréntesis. El siglo XIX, además de haber sido el siglo más ateo, porque recuerden que en ese siglo estuvo gente como Friedrich Nietzsche, en su libro titulado El Anticristo. Imagínense cómo se llamaba el libro, El Anticristo. Teníamos también Así habla Zaratustra, un profeta, ¿verdad?, del mazdeísmo persa, al que él utilizó como ilustración, en antítesis de la espiritualidad cristiana. El Anticristo, exe homo. Nos decía algo interesante Friedrich Nietzsche. Nietzsche decía que Dios había muerto para la conciencia del hombre moderno y contemporáneo. Esta era la idea del siglo XIX, uno de sus máximos pensadores. Carlos Marx, ¿verdad?, Federico Engels, plantearon el marxismo como alternativa de interpretación de la historia, e incluso utilizaron el marxismo como un instrumento para el vaticinio de los eventos del mañana. En el caso de Marx, hizo incluso algunas profecías de los eventos del mañana, del porvenir. Todos ellos tenían en común de que la historia marchaba a un rumbo de esplendor maravilloso. Marx afirmaba que a través de la revolución y la transformación armada de la sociedad, Augusto Comte a través del desarrollo tecnocientífico, Friedrich Nietzsche hablaba de la muerte de Dios y la promoción del superhombre, y Charles Darwin también hablaba
de que la evolución de las especies era un testimonio más de que las formas orgánicas de vida también marchan hacia un desarrollo evolutivo inexorable, desde los elementos protozoarios, desde los protozoarios, las formas más simples de vida hasta las más complejas de vida. Ese desarrollo inexorable de la historia lo dejó traducir muy bien al siglo XIX y todos dijeron, vamos a bajar las Santa Marías de las iglesias, vamos a silenciar las voces metafísicas, vamos a abrazar las realidades terrenales. Pero 2 guerras mundiales pusieron en cuarentena a esta visión optimista de la historia. La verdad es que el vaticinio de Carlos Marx se cayó abajo porque el capitalismo, lejos de caerse, está más fortalecido que nunca. Y lo curioso es que nadie ha sacado más gente de la pobreza que el capitalismo, porque hoy el proletariado de los países del primer mundo, en lugar de querer transformar el sistema económico, lo que quieren cambiar es de camioneta. Allá un obrero en los Estados Unidos puede vivir en la camioneta que un empresario aquí venezolano tiene. Y ahorita con el tema de la negritud, de los criterios raciales y esta cuestión, todo este tema que se han puesto a hablar de que el racismo, hay mucho de verdad de que hay cierto racismo, o lo hubo particularmente en la primera mitad del siglo XX, y fue una de las grandes luchas que uno de nuestros pastores de la misma Iglesia Bautista, el doctor Martin Luther King, adelantó en su lucha por la reivindicación de los derechos civiles. Todos recuerdan eso. Pero lo cierto es que hoy es preferible ser un negro en un país del primer mundo que ser un catirito en un país del tercer mundo. Yo le cambio el estatus y le diría, mira, ahorita cualquier catirito del tercer mundo quisiera vivir como vive, ¿verdad?, un afrodescendiente en los llamados países capitalistas del primer mundo. Haz la prueba y trata de vivir si el esplendor fuera el mismo, ¿no? Nos encontramos que muchos de esos vaticinios se han caído y la historia los ha desmoronado. Hoy los Estados Unidos tuvo un presidente afrodescendiente, la primera dama también fue afrodescendiente, tenemos líderes afrodescendientes muy influyentes, los obreros están cambiando de camionetas y no están pensando en cambiar el sistema. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial desmintió gran parte de la fe que el hombre tenía acerca del desarrollo de la historia. Una de ellas, por ejemplo, de que la ciencia nos llevaría a nuevas estaturas de esplendor. Aquí en Venezuela esa filosofía se abrazó. Desde el gobierno de Guzmán Blanco, que, bueno, todos saben lo que el ilustre americano vino a imponerle a la historia venezolana, el hombre que pretendía la civilización y la emancipación cultural de Venezuela, uno de nuestros grandes caudillos junto con Páez, ha sido pues sin duda alguna uno de los rostros del poder más claros de la historiografía venezolana. Guzmán consideraba en su afrancesada visión de las realidades, decían, cuando tengamos un pueblo culto, lleno de ciencia, de conocimiento, tendremos sin duda alguna un pueblo lleno de mayor esplendor. Y no hay duda, el libro de Proverbios enseña de que las naciones marchan de forma equivalente al desarrollo de su ciencia y su inteligencia. No puede discernir eso. El problema es que ellos llamaron ciencia a la rebelión del hombre contra Dios. La ciencia era el conocimiento emancipado de la espiritualidad. La ciencia para ellos era creer que el desarrollo de tecnocientífico nos iba a distanciar de nuestras esperanzas espirituales, y lo cierto es que lo que el hombre ha podido demostrar es que cuando tiene ciencia sin Dios, se destruye, y la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, demostraron lo que la ciencia en todo su esplendor podía hacerle al mismo hombre, ¿verdad?, cuando la misma ciencia no estaba gobernada por principios espirituales. Tenemos más facultad que nunca para destruirnos. Así que la pregunta por el sentido de la vida era una pregunta que tenía mucho sentido después de la Segunda Guerra Mundial. Y Albert Camus llegó a afirmar de que quizás el suicidio era la única alternativa que tenía el hombre racional. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? ¿Por qué lo decían? Miren, los campos de concentración, a los que hoy muchos dicen que es una pantomima del pueblo hebreo para victimizarse ante las naciones del mundo,
en verdad, a hombres como el general Patton, ¿verdad? Uno de los oficiales más increíbles que tuvo pues los aliados, un hombre al que respetaban los alemanes profundamente, decían, este tipo sí tiene guáramo. Cuando llegó a los campos de concentración, ese tipo, que era un tipo para nada femenino, un tipo, ¿verdad?, un Juan Charrasqueado, cuando vio esos eventos, tuvo que voltear el rostro y vomitar, porque no tuvo estómago para ver lo que se estaba sucediendo en esos lugares. Le preguntaron a uno de los supervivientes de los campos de concentración y él decía, ¿qué fue lo peor que tuviste? Pues lo peor que yo vi fue a un hombre comiéndose a otro hombre. El hambre era tanta que se comían entre ellos y muchos se comieron a sus familiares y amigos difuntos. Ver a un hombre, mientras todos nosotros veíamos que del hambre no soportaba y se comía la poca piel y carne que le quedaba al difunto, nos demostró hasta qué punto puede llegar la miseria humana. Meter a gente en cámaras de gases, destruir de alguna forma su vida, nos dejó sorprendidos de cómo 6 millones de personas podían de forma industrializada ser asesinadas. Lo sorprendente de la Segunda Guerra Mundial es que se convirtió en algo industrial. La muerte tomó proporciones industriales y se veía como un trabajo cotidiano, ¿no? Yo voy a los campos y se marcaba. Esto es lo que Hannah Arendt y gran parte de los especialistas del pensamiento de posguerra afirmaban. Oye, se volvió una agenda industrial para la muerte. Y la pregunta era, ¿qué sentido tiene la historia? ¿Qué sentido tiene la vida con lo que estamos viendo? Hoy estas preguntas pueden tomar una renovada experiencia y expresión cuando usted se pregunta, bueno, ¿y qué sentido puede tener la historia cuando no podemos abrazar a nuestros familiares, cuando nos imponen distancias sociales y no podemos tener una suerte de coinonía fraternal, donde no podemos tener una interacción abierta con nuestras personas? Qué cosa tan horrible no poder abrazar a una persona y poder manifestar el afecto, de no poder interactuar en el trabajo, cuando ahora por imposiciones sanitarias me pongo yo en esta paradoja, o salgo a la calle para buscar comida o me quedo en la casa y me muero de hambre. ¿Verdad? Que vamos a elegir cómo morir, como diría Nando Parrado, el superviviente, allá en el año 72 de la tragedia de los Andes, aquel equipo de rugby uruguayo que cayó en la serranía chilena, que después de casi 3 meses de encontrarse fuera del lugar, de su hogar, y ya los habían dado por muertos y desaparecidos, él dice, tomé la decisión más difícil que tiene que tomar un hombre, decidir cómo morir. O me quedaba allí muriéndome de frío y de hambre, o me moría caminando. Y yo decidí morirme caminando. Yo tomé la decisión de morirme de pie. Si me voy a morir aquí, pues me voy a morir intentando hacer algo. Y salieron del campamento y de forma milagrosa se salvaron. Pero qué difícil es decidir cómo morir. Y algunos estarán diciendo, bueno, si no salgo a la calle, no me va a matar el COVID, sino el hambre. Si no interactúo, si no me expongo, voy a sufrir otras consecuencias. Y nos encontramos ante un dilema que para muchos ha suscitado incluso procesos depresivos, el aislamiento, y muchos se están preguntando por el sentido de la vida, porque una de las grandes lecciones que nos dejan tiempos como este es que nos demuestra cuán frágiles somos. Y esta es la pregunta neurálgica del libro de Eclesiastés. Vamos a estar hablando, por favor, en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, en el verso 3, y para mi opinión, esta es la pregunta que articula gran parte de las reflexiones en este libro. Capítulo 1, verso 3, y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el verso 1. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es la pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y esta pregunta, que podíamos traducirla de otra forma, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Podemos preguntarle en estos términos: ¿qué sentido tiene todo nuestro esfuerzo? ¿Qué sentido tiene el desvelarnos, el pararnos de madrugada, el acumular riquezas? Porque la pregunta que atormenta al autor sagrado es: si yo evalúo la vida debajo del sol, supongamos en el ejercicio de que nuestra espiritualidad y nuestra fe no sea cierta, algo que nosotros no creemos, pero voy a hacer el ejercicio intelectual de imaginarme de que nuestra esperanza no sea verdadera, que nosotros nada más vivimos debajo del sol y más allá del sol no hay nada. ¿Qué sentido tiene vivir la vida debajo del sol cuando la muerte es una realidad inexorable? Cuando todo tu esfuerzo en un abrir y cerrar de ojos se desvanece porque eres finito, eres contingente, eres una persona débil y frágil a la que un microorganismo puede sacarnos de escena en cualquier momento.